¿Qué tal? Hola de nuevo. Como os prometí, estamos aquí ya en enero, en el nuevo año, y vamos a hablar de Li Qin y su relación con los años chinos, con el calendario chino. Sabéis que el 10 de febrero comenzará el nuevo año chino, que en este caso es el dragón madera en su polaridad Yan. El dragón siempre será en Yan, puesto que pertenece a la familia de los Yan. Hablaremos ahora de esto. Pensar que no es un hexagrama aislado el que obtenéis, sino que ese hexagrama tiene una historia, tiene un antes y va a tener un después. Y eso os va a decir en qué situación estáis y hacia dónde vais. Por eso es tan importante entender la vida dentro de un ciclo. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Lo que vamos a tratar aquí es de optimizar y de anticiparnos, de ser proactivos, de ver con luces largas lo que puede suceder para tomar conciencia de ello, para prepararnos y para, de alguna manera, evitar lo peor o mejorar lo que se pueda mejorar. Esto, la medicina tradicional china siempre habló de ello ya, y lo vamos a mencionar a continuación, los factores causantes de nuestros desequilibrios. Los factores Liu Qi, que son los externos, o en este caso el factor Fuqi, que es el interno nuestro. Y lo que queremos hacer es que este factor Fuqi no se active para que no nos cause ese desequilibrio, o que se active y de alguna manera nos ayude. Pero lo más normal es que lo que pretendemos y lo que queremos evitar es que el factor Fuqi se active y que cause la alteración. Es decir, lo que queremos es desactivar el factor Fuqi. Para eso tenemos que conocer muy bien nuestro Fuqi cielo, que será el que nos dé la tendencia, la predisposición. Es decir, necesitamos conocer nuestra impronta. En este caso sería nuestra impronta genética, que es de lo que estamos hablando. Sabemos, así entre paréntesis, que tenemos 20.000 genes, pero no todos los genes se despiertan, no todos los genes se activan. Y hay veces que cuando uno de estos genes se activa es cuando va a causar esa alteración. Y lo que hay que evitar es que estos genes no se activen. Muy importante es conocer mm, la impronta de Fuqi cielo que tenemos. Y para eso es para lo que utilizaremos nuestro calendario chino. 2024, ya lo sabemos todos, es el año del dragón madera Yan, desde el 10 de febrero. Los animales del calendario chino, que son las ramas celestes, que son 12, se dividen en dos grupos. Hay animales que son Yan, como el dragón o como el caballo, y hay otros animales que son Yin. Por eso, dependiendo de qué animal surja, aparecerá que sea predominio de energía de polaridad Yin o de polaridad Yang. Como una pequeña información anecdótica, os cuento que
en 1900, la reina María Cristina de Habsburgo puso fin al problema que teníamos de varios horarios en el territorio español y en una reunión en San Sebastián, en un decreto, unificó el horario para toda España, incluidas las Islas Canarias. Posteriormente, Franco comenzó a seguir la hora alemana para tener un mayor acercamiento a Hitler. Aunque esto no se hizo oficial hasta el estallido de la crisis del petróleo de 1973. De tal manera que, salvo las Islas Canarias, donde ya sabemos que hay una hora menos, la hora europea central, que es la hora de Berlín, la hora alemana, es la que manda en España, cuando lo correcto o lo más, lo que le correspondería sería que imperara la hora de Londres. Al ser la hora de Alemania, tendríamos o tenemos un adelanto de una hora con respecto al sol en el horario de invierno y de 2 horas en el horario de verano. ¿Esto qué es lo que... por qué os lo cuento? ¿Qué importancia tiene? Porque los horarios sabemos que influyen en los meridianos de acupuntura y los meridianos de acupuntura se van a ver alterados por estos ciclos horarios. Sabemos que el ciclo horario de los meridianos de acupuntura comienza con pulmón de 3 a 5 de la mañana en horario solar, no en horario oficial, es decir, independientemente de que estemos en horario de verano o en horario de invierno. Y termina con el hígado de 1 a 3 de horario solar también. Claro, todo esto son estimaciones, son acercamientos teóricos y por eso tenemos que usar algo que para los que trabajamos con kinesiología nos da esa certeza y nos da esa seguridad, y son los test. Con eso podemos saber en qué momento nos vamos a encontrar. En medicina china entendemos el concepto Fuqi, que es un factor latente que favorece la alteración y que podemos desarrollarlo aún más en 3 aspectos según la teoría expuesta por el profesor Carlos Nogueira. Estos Fuquis serían el Fuqui cielo, el Fuqui hombre y el Fuqui tierra. Del que vamos a hablar ahora, sobre todo, es del Fuqui cielo. Hemos hablado ya de esto muchísimas veces. El Fuki cielo es el Fuki que nos pone el universo. Es las condiciones que nos modifican o no nuestra, nuestra genética. Por ejemplo, si nosotros con nuestra carga genética, la que tenemos, la misma, hacemos la ilusión de imaginarnos que se nos sitúa en otro planeta diferente, un planeta similar al nuestro, que tuviera las condiciones necesarias para tener vida, en cuanto a agua, oxígeno, etcétera, lo que necesitamos el ser humano, pero, por ejemplo, que nos cambiara en parte un poquito la atracción de ese planeta, es decir, la gravedad, seguramente que nuestro aspecto físico y nuestra morfología sería diferente, con la misma genética, pero el cielo, el universo, habría hecho su cambio, habría hecho su interacción. En cuanto al Fuki hombre, el Sen, de este ya hemos hablado en otras ocasiones, y el de los alimentos sería el que también hemos hablado en otras muchas ocasiones, las geopatías. En este mapa de España que os estoy proyectando, se ven, por ejemplo, las líneas de carga. Es de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
y se ven las líneas geomagnéticas. Y veis que hay zonas, nudos, hay uno muy claro en la parte sur de Extremadura, parte sur-oeste de Extremadura. Hay un nudo muy claro ahí de concentración de líneas geomagnéticas. Pues esa zona seguramente tenga alguna incidencia en algunos de los aspectos fukis del universo, del cosmos. Para entenderlo bien, tenemos que distinguir otro concepto, que es el factor Liuki. El factor Liuki es el externo, es el que viene de fuera. Está constituido por energías, está constituido por agentes externos. Por ejemplo, el que un día haga más sequedad y otro más humedad, eso sería un factor Liuki. Porque nosotros vamos más allá de las energías, perdón, de los fenómenos meteorológicos y vamos más a las energías. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el día seco tiene un determinado tipo de energía diferente al día húmedo, con lo cual no nos quedamos solo en que haya más o menos grado de humedad en el ambiente, sino que la energía que hay en el ambiente es distinta y eso sería Liuki. Además, tendríamos los agentes constituyentes de hacernos daños, de hacernos patologías, como por ejemplo los virus. Pues bien, el factor Fuki cielo sería como si fuera un Liuki, pero que está encapsulado, que está latente, que está en nosotros. Por eso es Fuki, si no, sería Liuki. Liuki es el que está fuera, pero este Fuki es un Fuki interior. Lo que pasa es que es un Fuki que se ve influenciado por el cosmos, por el universo. Y dependiendo del cosmos y del universo, ese factor Fuki interno, cielo, se desarrolla o no se desarrolla. Es un poco complejo de explicar. Es en realidad de lo que estamos hablando es de epigenética. Vuelvo a repetir que de los 20.000 genes que tenemos, no todos los genes se desarrollan, no todos los genes se expresan. El Fuki hombre, pues ahora no vamos a hablar de ello, serían estos estados de desequilibrios emocionales que podemos padecer, serían alteraciones de lo que los chinos llaman el Zen. El Zen es un concepto que lo engloba todo, todo lo que sea psíquico. Y el Fuki tierra, que ya hemos hablado en otras ocasiones de ello, sería la influencia del lugar donde vivimos, las cargas electromagnéticas, las geopatías y eso que tantas veces he mencionado yo, que el afán que tenemos en consumir productos que o bien están fuera de temporada o bien están fuera de nuestra región, de nuestro lugar, y que no deberíamos de consumir, porque lo único que nos va a aportar son alteraciones energéticas a nuestro sistema. En definitiva, los fukis, y en concreto este fuki cielo, que es el que nos interesa y el que vamos a desarrollar, los chinos lo contemplan desde el punto de vista de ciclo. Y para ellos hay un ciclo que se repite traspasándolo a nuestro calendario gregoriano cada 60 años nuestros. Es decir, cada 60 años nuestros se produce un ciclo de ellos. Por eso, dentro de ese ciclo va cambiando según los troncos y las ramas y se van surgiendo los diferentes predominios de cuando hablamos del año del caballo, el año de la rata, el año de la serpiente, el perro, el dragón, que es en el que vamos a entrar ahora. Hemos dicho ya que es un Liuki encapsulado. Los virus, por ejemplo, el COVID-2, el SARS-CoV-2,
es un tipo de tantos coronavirus como hay, que se puso de moda con la pandemia, que el primer SARS que se aisló y que se empezó a hablar de él fue en el 2003. O sea que es un coronavirus conocido desde hace más de 10 años. Estos agentes infecciosos microscópicos son acelulares y por lo tanto necesitan nuestras células para vivir y para reproducirse. Por lo tanto, en realidad lo único que son es compuestos en unos casos de ADN y en otros casos de ARN. Y el universo lo que puede hacer es que estos virus se desarrollen o no se desarrollen, estas cadenas de RNA o de DNA se expresen o no se expresen, dependiendo de multitud de factores. Ahí es cuando entra el cambio climático. Cambio climático, como he dicho en muchas más ocasiones, no es el que llueva más, llueva menos, haga más calor o haga menos calor. Eso es un poco la parte más visible, pero el cambio climático es un cambio de otras muchas cosas, entre ellas de la influencia cósmica sobre nosotros. Es posible que estén conectadas más profundamente de lo que se nos ha hecho creer la parte de nuestro mundo interior, este que hemos llamado el Zen, el mundo cuántico o el espacio, el universo cósmico entero. Yo soy de los que pienso que están todos relacionados. Nos dice la intuición que existe una conexión entre el macrocosmos celestial y el microcosmos humano, y que esto hace mucho tiempo que se percató de ello el mundo oriental y empezó a hablar de esta manera. Por eso, la correspondencia entre la experiencia humana y las posiciones y los movimientos del Sol, la Luna y de los cuerpos planetarios del sistema solar, y yo diría que de lo que no es tan sistema solar, pues incontestablemente existe una influencia en nosotros. A esto es a lo que llamaríamos la cronobiología. Todos sabemos, es algo muy, muy simple y muy sencillo, que a veces olvidamos que el líquido que tiene nuestra Tierra, que son los mares, se ven atraídos por la fuerza gravitacional de la Luna, dependiendo de la posición de ésta. Y eso es lo que genera las mareas. De ahí podemos tener mareas más alteradas, más grandes, menos grandes, dependiendo de qué posición tenga la Luna. Y no te digo nada si encima coincide la atracción lunar con la atracción solar. Entonces la marea es como mucho más viva, ¿no? Precisamente creo que se le llaman así. De manera que dentro del sistema solar, nuestra bolita, nuestra Tierra, se ve influenciada por un montón de factores y se ve atraída por un montón de atracciones gravitacionales de otros planetas, del propio Sol y de nuestro satélite. La ley de Hubble dice que el universo se expande a 67 kilómetros por segundo. Fijaros que en este momento que estamos hablando, cada segundo que pasa nos estamos expandiendo 67 kilómetros. Por eso se sabe que las galaxias que se alejan se ven más rojizas. Esto es el efecto Doppler. El ejemplo clásico utilizado para explicar el efecto Doppler es el de una ambulancia que pasa por delante de nosotros, de un observador.
El movimiento de la ambulancia hace que las ondas sonoras delante de ella se compriman, sean más agudas y las de detrás de ella se estiren y entonces aparezcan más graves. El observador entonces percibe este efecto como un cambio en el tono de la sirena. Eso es lo que ocurre con las galaxias. Cuando las galaxias las vemos más rojizas es porque se están alejando de nuestro punto de vista. En el universo todo tiene un orden. No vamos a decir que el único sea el que establecieron los chinos, pero es un paradigma que nos puede servir para nuestro trabajo. Esto comienza con la dinastía Chan, 1500 a.C. El calendario chino gira alrededor de un ciclo de 60 años, como hemos ya dicho más veces, con lo que se explicarían los diferentes cambios y, por qué no, hasta el cambio climático, porque todo es cíclico. Sino en lo que estamos viviendo, la aparición de nuevas mutaciones, los virus ya existentes. Lógicamente, todo esto es una aproximación a la realidad, que tampoco queremos entrar en detalles, pero son los preámbulos para poder tomar en serio o poder tener algún punto de referencia para lo que vamos a explicar a continuación. Este calendario chino está formado por, hemos dicho que son ciclos de 60 años de los nuestros. Y está formado por la interacción de los 10 troncos celestes y las 12 ramas terrestres, que son unidades de tiempo y de lugar también, ¿eh? De tiempo y de la situación en el que está el resto eh, de elementos del cosmos. Cada año se unen un tronco celeste con una rama terrestre. Os recuerdo que los troncos celestes son 10 y las ramas terrestres son 12. El tronco está formado de alguna forma por las dos partes de los 5 elementos de la medicina china. Es decir, los troncos son el elemento fuego, el elemento tierra, el elemento metal, el elemento agua y el elemento madera. Por dos, porque hay un elemento fuego yin y otro elemento fuego yang, un elemento tierra yin, un elemento tierra yang, por eso nos salen 10. Y como decía, cada año se unen un tronco de estos con una rama y de ese binomio que van saliendo hasta el ciclo de 60, van saliendo los diferentes años chinos. Los troncos celestes están basados, lo acabo de repetir, en los 5 elementos que al tener dos polaridades, por eso nos da los 10 troncos. Aquí tenéis los 10 troncos celestes. Cada elemento, veis, empezamos por el elemento madera, está en su faceta yang, en su faceta yin. El elemento fuego está en su faceta yang, en su faceta yin, etc. Así todos. Y aquí tenéis las 12 ramas terrestres. Las 12 ramas terrestres que están representadas siempre, toda la literatura asiática y toda la literatura china en concreto está basada en el mundo de la naturaleza, de la observación o de la agricultura, porque era lo que en aquel momento es lo que tenían y cómo se podían de alguna forma comunicar y expresar. Por eso pues, se habla de animales. La rata, el buey, el tigre, tal, el dragón. El dragón, fijaros, si veis en la columna de la izquierda, donde pone dragón a la izquierda, pone vibración. Es vibrante.
estos son los significados de cada uno de estos movimientos. Concreto, el que nos interesa para este año es, puede ser tierra, puede ser madera, puede ser agua. El dragón es magnánimo, fuerte, egoísta, exigente, megalómano, orgulloso, místico y brillante. Estas son las características del año chino que comenzamos ahora. Y en esta lista tenéis los 60 binomios que se van formando con los distintos animales, con la rama terrestre, los animales, y el tronco celeste, que es los movimientos energéticos. Y luego, claro, como estos animales son o están divididos en dos grupos, por ejemplo, los yin son conejo, serpiente, búfalo, cabra, gallo, jabalí. Los animales yang serían el caballo, la rata, el perro, el tigre, dragón, el que nos interesa ahora, este año, y mono. Los yang lo que van a hacer siempre serán alteraciones que tienden al exceso. Los yin serán alteraciones que tenderán al defecto. Aquí tenemos de nuevo, otra vez, los 60 binomios, las 60 combinaciones. Y aquí los tenemos en un esquema un poquito más claro para ver. Empiezan con el número 1. Veis que vamos haciendo diferentes combinaciones. Y ahí tenéis marcado con la flecha el binomio 41, que es el de este año, el dragón de madera, y como el dragón es yang, pues es de la parte de la madera yang. Esto es importante. Los troncos celestes, hemos dicho que son 10, y que se corresponden con los 5 elementos. Por lo tanto, vuelvo a repetir, fuego, o madera, fuego, tierra, etc. Sin embargo, estos elementos están subdivididos, si me lo permitís, por la parte yang o la parte yin de cada uno de ellos. Por lo tanto, si decimos dragón, ya estamos marcando, porque antes hemos hecho esa divisoria, ya estamos marcando que el dragón pertenece a la familia de los yang. Cuando ahora le metemos el elemento madera, porque daros cuenta que dragón va a haber de varios elementos, depende el año en que estemos. Pero en este caso, esto lo vamos a ver ahora, pero en el caso que estamos ahora, en el que nos corresponde este año, es el madera. Pero no cualquier madera, sino la yan. Quiere decir esto que lo que nos va a acontecer y las alteraciones que vamos a tener van a estar predominantemente causadas por el elemento madera y por los excesos, por el yan, por la parte yan de ese elemento madera. Claro, recuerdo que el elemento madera, si nos vamos a los meridianos de acupuntura, estamos hablando de hígado y de vesícula biliar, con todo lo que eso representa. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que en este año las alteraciones que vamos a tener van a ser por excesos y van a ser por problemas o situaciones que deriven del desequilibrio de estos dos meridianos. Estoy cuidando mucho las palabras porque no quiero entrar en la jerga de enfermedad o de patología. Estoy huyendo de eso. Por eso estoy hablando de alteraciones, por eso estoy hablando, porque lógicamente esto es una
predisposición que vamos a sufrir o a la que estamos expuestos, que luego se tiene que corroborar con nuestros actos, nuestros alimentos, nuestras pocas o muchas horas de descanso y de trabajo, nuestras actividades físicas, nuestra salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto no es un ejemplo 100% seguro que va a suceder, sino es una aproximación, una como si estuviéramos hablando de predicciones deportivas, pues por la historia, la estadística, la trayectoria de ese personaje o de esos deportistas, lo que más o menos seguro o lo más certero que podríamos aproximar que va a ocurrir es, pues esto es de lo que estamos hablando. Lo más aproximado y lo más certero que va a ocurrir es un dragón madera Yan. Es decir, patologías, alteraciones, situaciones de exceso relacionadas o en las que por detrás va a estar los meridianos de hígado y de vesícula biliar. Hemos dicho que este ciclo del calendario chino es un ciclo que se repite cada 60 años, pero también se puede ir repitiendo cada 60 meses, que serían 5 años. Es decir, cada 5 años también va a haber un cambio, un ciclo en nosotros, o cada 60 días, o cada 60 horas. O sea que el ciclo grande, el macrociclo, es cada 60 años. Pero luego hay un ciclo más pequeño que es cada 60 meses, que serían 5 años, etcétera. ¿De acuerdo? O sea que nos pueden ir ocurriendo cosas y nos pueden ir ocurriendo variaciones cada grandes o pequeños ciclos de 60. Es decir, cada 60 años podemos tener un cambio, cada 5 años podemos hacer una crisis, cada 2 meses podemos sufrir una posible alteración y cada 2 días y medio podemos tener una modificación de nuestros meridianos y de nuestro entorno. Esto está basado en la estructura cambiante pero cíclica del cosmos, del universo. Y todo esto no deja de ser un modelo teórico, lo he dicho ya más veces. Pero igual que seguimos utilizando la acupuntura, ¿por qué no vamos a servirnos también de este modelo teórico como una orientación en nuestro esfuerzo por mejorar y por estar más acordes con el universo? Por ejemplo, el cometa Halley, oficialmente denominado 1P/Halley, es un cometa grande, brillante, que orbita alrededor del Sol cada 75 años y que podríamos descomponerlo, este periodo, en un periodo de 60 más 3 periodos de 5 años. Lo que podemos deducir de todo esto es que, siendo un modelo teórico, en el universo hay leyes, reglas, ciclos. Eso sería lo más importante y a lo que nos tenemos que agarrar. Y que las cosas se repiten. El calendario lunar, basado en los comienzos, o sea, el calendario, el calendario es lunar y está basado en las lunaciones, y el año comienza con la segunda luna nueva, después del solsticio de invierno. Este solsticio es el punto en que la energía yin llega a su cumbre, con un día muy cortito y una noche muy larga. Esto da lugar al comienzo de la energía yang. Por tanto, hasta el solsticio de invierno estamos, el yin va creciendo, va creciendo, va creciendo, y a partir del solsticio de invierno
el que empieza a comenzar a crecer es el yang. El calendario nuestro, el que utilizamos nosotros, el gregoriano, fue promovido por el Papa Gregorio XIII y fue implementado en el año 1582. El tiempo real que dura un año solar no son los 365 días punto cero, sino que son 365 días punto 2425. Es decir, que no son 365 días y ya está, sino que hay un pico de día. Eso, ¿cómo se administra? Pues por eso se hicieron estos reajustes de que unos años tienen el día, ese día extra en febrero y otros años no lo tienen. O sea, vamos haciendo reajustes. Es decir, no es exacto. No quiero decir que sea más exacto el chino, pero desde luego el nuestro no es exacto. El calendario chino, fijaros que cada vez tiene unos comienzos. A veces comienza el 31 de enero, otras el 19 de febrero, otras el 8 de febrero, otras el 16 de febrero, por lo que acabo de decir, porque va en el orden de la luna y es dependiendo de cuándo llega esa luna después del solsticio de invierno. Aquí tenéis marcado el 1904. ¿Por qué? Pues porque si a 1904 le sumamos 60 ciclos, nos vamos al 1964. Es decir, en el 1904 tuvimos un año de dragón, madera, Yan. En el 1964 tuvimos un año de dragón, madera, Yan. Y en el 2024, 60 años después de este 1964, vamos a tener otra vez el año de dragón, madera, Yan. La epigenética, la epigenética energética sería la técnica por la cual evitamos que esa persona desarrolle una determinada tendencia mórbida. En el aspecto, si queréis, de patologías, pero también en otros muchos aspectos de su vida. Y por eso lo que tenemos que hacer es tener en cuenta ese Fuki cielo, ese Fuki encapsulado, y hacer que no se escriba, que que no se exprese, para que no suceda esa influencia y esa tendencia. Pero no depende solo todo de la influencia cósmica. También está, y no podemos desdeñarlo, ese Fuki Sen, esa percepción nuestra. Todas nuestras percepciones, todos nuestros pensamientos, todos nuestros juicios son subjetivos. Cuando esto nos damos cuenta y cuando esto lo entendemos y lo interiorizamos, es mucho más fácil. Lo que generamos en nuestra mente es por voluntad propia y por lo tanto es nuestra responsabilidad. Y lo que no podemos hacer es culpar al mundo de lo que nos pasa. No podemos culpar a los demás de nuestros enfados, de nuestros estados de estrés o de nuestros estados de frustración o de nuestra debilidad, nuestra inseguridad, nuestros celos, de todas las emociones que sentimos. Por eso,
una de las cosas que no podemos perder de vista es, aunque estudiemos el cosmos y veamos las influencias, las predisposiciones, las tendencias que el cosmos va a tener, lo que no podemos tampoco olvidar es que lo que genera nuestra mente es de nuestra responsabilidad. Si a mí me molesta el sol y yo siento molestia en mis ojos por el sol, lo que hago es ponerme unas gafas de sol. No puedo, de alguna manera, decirle al sol, apágate. Pues esto aplícatelo con todo. Si las personas, tu amigo, tu vecino, tu familiar, tu padre, tu hermano, tu pareja, tus hijos, te están causando enfados, frustraciones, estrés, no les culpes a ellos. Entiende que lo que tú estás sintiendo es de tu responsabilidad. Ponte unas gafas de sol para que no te afecte lo que ellos te producen. Esa es un poco la leyenda o, digamos, el eslogan que tenemos que entender. Que sí, que el cosmos está ahí y que el cosmos nos influye. De acuerdo. Pero a pesar de todo eso, lo que también nos está marcando es lo que nosotros generamos dentro. Eso daría para otro vídeo. En definitiva, hasta ahora lo que hemos estado viendo y hablando es que los elementos de nuestro cosmos nos implican y nos influyen. No es no es una entelequia, sino es real. Si a los líquidos de nuestro planeta les influye la Luna y la gravedad de la Luna, el Sol también hace lo suyo con su gravedad, etcétera, ¿cómo no va a influir en nuestros líquidos corporales? ¿Cómo no va a influir en nuestros ciclos? ¿Cómo no va a influir en nuestras producciones o no producciones de neurotransmisores, hormonales, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué puede hacer entonces el I Ching por nosotros? Si sabemos que hay unos ciclos universales que nos están influyendo, de alguna forma, a través del I Ching, vamos a poder establecer la conexión con esos ciclos para, o bien en unos momentos, pararnos y detenernos y esperar a ver cuál es el momento más apropiado, o al revés, seguir adelante, no pararnos, pero de alguna forma estar preocupándonos de las cosas con más detenimiento porque no tenemos claro qué es lo que puede suceder. O mm, libre paso, todo va estupendamente, no hay que preocuparse de nada y adelante. O sea, a través del I Ching, a través del test de kinesiología y de los signos del I Ching, de los códigos de barras del I Ching, vamos a poder entender si ese universo que está relacionándose con nosotros es proclive a nuestro empeño, nos va a facilitar nuestro empeño, lo que nosotros queremos hacer, o es el momento de pararse y de no hacerlo, o es el momento de sí hacerlo, pero con determinadas precauciones. Esos son lo que nos está diciendo el I Ching cuando nosotros hagamos nuestro test y descubramos cuál es el signo que nos corresponde. He querido hacer una introducción aprovechando el comienzo del nuevo año chino dentro de unos días, el 10 de febrero, y darnos cuenta de que estamos
inmersos de que por mucha tecnología que tengamos, que por muchas cosas que sepamos, seguimos siendo nada, una cáscara de nuez en un inmenso océano. Que el universo, cuando decimos el universo, suena, no quiero dar ese enfoque del universo como en algunas frases y en algunos libros hablan de él. Yo estoy dando el enfoque, o quiero dar el enfoque del universo, de ese conjunto del cosmos que de alguna manera, y la energía que tiene, no nos olvidemos, de la energía que lleva el universo. El universo es ese conglomerado de energía que en unos momentos nos es favorable y en otros momentos no nos es favorable. Entonces, cuando a nosotros decimos, ¡ah, qué mal nos están saliendo las cosas! Pregúntate, es que a lo mejor estás yendo en contra de lo que corresponde ahora mismo. Es decir, si un ejemplo muy tonto que me acaba de venir a la cabeza. Si estamos en época de sequía, como lo estamos, lo que es estúpido es que no nos hayamos preocupado antes de que esto podía suceder. Y encima ahora estamos viendo que esto va a ir a peor. Luego entonces, si luego dentro de X años nos vamos a morir de sed, no podemos decir qué mala suerte hemos tenido. No, tonto. Lo que has tenido es que no has hecho nada, que no has buscado, que ya estabas sabiendo cómo venían las cosas, que hay que ver y escuchar cómo van a ir viniendo las cosas. Eso hace el I Ching. El I Ching te va a dar la foto real de hoy, me repito, con el procedimiento que os recomiendo yo de hacer un test de kinesiología y buscar el hexagrama que me da una R, que me da un reflejo de kinesiología, brazos desiguales. Ese hexagrama es mi foto de ahora. Pues eso lo voy a tener que comparar con el hexagrama que me salía ayer o antes de ayer o el mes pasado o el año pasado. Porque eso me va a dar la tendencia. Y ahí es donde quería llegar yo. Tenemos que observar la tendencia. Tenemos que observar hacia dónde vamos. Por ejemplo, si yo vamos a compartir pantalla. Si yo tengo ese hexagrama en la parte de atrás de de la flecha, que es el número 11, y es el que he tenido, y ahora lo que me está dando es el número 12, estoy viendo una tendencia. Y es una tendencia mala, porque el hexagrama 11, de donde sale la flecha, es un hexagrama de ventura, de plenitud, de ir todo bien. Sin embargo, el 12, donde acaba la punta de la flecha, es de estancamiento. Con lo cual vamos a ir a un decaimiento, vamos a ir a peor. Eso es lo que estoy queriendo explicar. No sé si con buena o con mala fortuna. Es decir, no es solo la foto real que me haga, en todas las charlas que hemos tenido antes, hemos llegado a la idea de que con el método de Aging Care lo que hacemos es descubrir nuestro hexagrama y lo dibujamos. Yo no quiero entrar en lo más purista de la interpretación del I Ching, de la formación de las líneas, etcétera, etcétera. No, yo solo quiero quedarme con un código de barras, que ese código de barras hace una impronta en mí. Voy a quedarme ahí, en mí. Iba a decir en mi cerebro, pero es que no es en mi cerebro, es en mi conjunto. Es verdad que va a entrar en parte el área visual, pero otra parte va a entrar porque ese código de barras, de alguna manera, cuando yo lo dibujo, que ahí es donde está la clave, estoy
tomando conciencia de él, con todo lo que eso representa. Si quiero, luego me voy al I Ching y lo leo y le busco una interpretación adecuada que lo pueda adaptar a mi entorno, a mi vida, a mis situaciones. Pero lo primero es saber que ese código de barras es la fotografía de en esta línea de tiempo donde yo me encuentro ahora, en qué situación estoy. Y lo que os propongo es, aparte de que hagáis esto, que hagáis un ejercicio de seguimiento, que debido a que los años y los ciclos de nuestro cosmos están influenciándonos en nosotros, que hagamos un seguimiento de ver cuál es el trigrama o el hexagrama, mejor dicho, el hexagrama anterior, es decir, de dónde vengo y a dónde voy. Eso me está diciendo que voy hacia una proyección favorable, ascendente, o voy en una proyección descendente, con lo cual tengo que ir tomando mis precauciones, saber lo que tengo que hacer o no. No sé si me he explicado bien. No quiero extenderme más para que no sea esto más aburrido de lo que puede llegar a ser. Y os deseo a todos un buen, feliz año del dragón Madera Jan. Y ya sabéis, si es madera, ojo con todos los que seáis o tengáis una preponderancia de ese elemento en vosotros. Ojo con los meridianos de vesícula biliar, con el meridiano de hígado. Y van a ser, durante este periodo de nuestro cosmos, va a ser energéticamente hablando, en predominio hacia los excesos, hacia las itis, ¿vale? O sea que vamos a tener más itis, más inflamaciones, por decirlo de alguna manera, y luego todo lo que representa, porque esa es otra cosa, tampoco es caer en lo que, ¿qué quiere decir el dragón? ¿Qué quiere decir el caballo? No, lo que yo me quiero quedar es que lo llames dragón o lo llames XX, lo que significa es que hace 60 años estuvimos en las mismas circunstancias y que dentro de otros 60 vamos a volver a estar en las mismas circunstancias, pero en ciclos más cortos, en periodos de 60 meses o en periodos de 5 días, etcétera. Es decir, que tomemos conciencia de que hay un ciclo, una rueda, y que cada vez que esa rueda da una vuelta, si estamos hablando de la rueda grande serán 60 años, si estamos hablando de la rueda más pequeña serán 60 meses, si estamos hablando de la rueda de días serán en días o serán en horas, pero que tengamos claro y sepamos y aceptemos que nosotros estamos metidos dentro de unos ciclos que sabemos que tenemos, ya lo sabemos, porque nuestra fisiología se rige por ciclos. Nuestro subidas y bajadas de neurotransmisores, de hormonas, de la temperatura corporal, la presión arterial, tiene subidas y tiene bajadas a lo largo de las 24 horas del día. Pero salgamos de ahí y veamos que también tenemos subidas y bajadas en otras cosas a largos plazos, en ciclos más grandes que las 24 horas. Y que lo que os animo es a que a través del test de kinesiología y a través de los hexagramas podáis ver cuál es vuestra tendencia, cuál es mmm, la trayectoria que vais a seguir. Y repito, feliz año del dragón. Madera, Jan. Hasta otro día. Os espero.